memoria es el segundo título de nuestra exposición en sala temporal en el Museo Universitario del Grabado. En esta ocasión hemos hilado dos momentos. Uno, el homenaje al centenario del nacimiento de Roser Bru, y segundo, en ese homenaje, la actividad que se realizó el año 2022, la beca Roser Bru, en que participaron 14 artistas españolas y chilenas que tenían precisamente como motivo la cita de la obra de Roser Bru. El título es lo suficientemente indicativo porque combina dos instancias, hilando, que el hilo puede asociarse con el filium, con la relación, con el origen, y memoria, por cierto, lo que convoca. Memoria que fue uno de los temas muy presentes en la obra de Roser Bru, que fue desarrollando a través de diferentes instancias. Debemos tener presente que Roser Bru llega a Chile en la embarcación Winnipeg que contrató en su momento Pablo Neruda para traer exiliados españoles en medio de la Guerra Civil Española. Roser Bru era una adolescente, se integra en la sociedad chilena y va a iniciar su carrera artística en el Taller 99, donde va a conocer, entre otros, a Nemesio Antúnez, Delia del Carril, Eduardo Vilche, Jaime Cruz, con los cuales va a ir tomando el primer aprendizaje de la práctica del grabado, que es una de sus manifestaciones clave, tanto en su biografía como su imaginario. De modo que es un momento especial dentro de la historia de este museo, y también hemos reiterado un elemento que señalamos en un relato anterior, que es la noción de relato incrustado. Cuando nos referimos a relato incrustado, es el propio relato de toda la colección y de qué modo activamos su memoria. Nos vamos a dar cuenta que en este momento nos encontramos en la sala denominada Patricia Israel, donde hay tres obras de Roser Bru que nos va a dar precisamente la continuidad para después revisar, comentar lo que fue el concurso Beca Roser Bru en el año 2022, el cual se realizó en el Taller 99 en Santiago, y la primera exposición que se hace de esa experiencia es en el Museo Universitario del Grabado. Nos encontramos en la sala temporal del Museo Universitario del Grabado, donde se expone la exposición Hilando la Memoria, Becas Roser Bru. Tal como se señaló anteriormente, está el homenaje específico a Roser Bru en su centenario, y también lo que fue el año 2022 un concurso de una beca donde participaron 14 artistas, de ellas 7 españolas, integrantes del taller La Madriguera, más 7 artistas chilenas de diferentes talleres, quienes tenían como desafío
crear sus propias imágenes teniendo como referencia y cita la obra de Roserbru. Precisamente, la obra que vamos a comentar no se encuentra presente, pero es la que estructura la narrativa visual de esta exposición, que es la obra El Hilo, que es de 1958 de Roserbru, donde vemos a una madre y una hija que están armando una madeja. Armar una madeja es para posteriormente tejer una prenda. En este caso, la relación simbólica con la narración que estamos describiendo es cómo se trama un sentido, cómo se trama un relato, y es precisamente lo que hicieron estas artistas desde diferentes técnicas del grabado, preferentemente trabajando sobre matriz de metal, agua fuerte, agua tinta y otras técnicas relacionadas con la linografía. El modo como estructuramos la exposición fue en 3 sectores. En uno de ellos se mantiene el relato de lo que podríamos llamar desde la revisión del retrato. Es importante tener presente que también el retrato se puede considerar como un relato, y en ese sentido es como las obras se van uniendo, tramando sentido, y en los otros sectores tenemos imaginarios que corresponden a texturas, a elementos de la vida cotidiana, también presencia de mujeres en diferentes actividades. De modo que la exposición, hilando la memoria, es una síntesis de la cita del hilo de la obra de Roserbru y la relación de cómo las artistas revisan la memoria de la obra de Roserbru y la propia memoria que ellas son capaces de recrear y reactivar a partir de ese referente. Nos encontramos enfrente de la obra de Roserbru haciendo la cama. Es un grabado, una estampa que también, como decimos, realizada en la técnica de buril y agua tinta. Esta es una obra de fines de la década del 70, donde Roserbru está explorando en la memoria del espacio doméstico, espacio que tradicionalmente se asignaba a la mujer, y sobre todo acá prácticamente lo que podemos observar también es una escena de enseñanza donde está la madre, la hija. Dicho imaginario corresponde a esa fecha que estoy señalando, porque después es importante tener presente cómo Roserbru va a ir incorporando lo que podríamos caracterizar como el enfoque de género. ¿Qué quiere decir esto del enfoque de género? Es esta mirada en que la artista pone en tensión la imagen tradicional de la mujer, esa mujer que estaba asignada al espacio doméstico, pero en la obra que desarrolla posteriormente realiza una revisión del rol de la mujer. Es decir, la mujer no solamente se le va a entender en esa dimensión doméstica, sino que también la mujer es creadora, constructora de sentido
y, por supuesto, va a desarrollar una reflexión sobre esa tradición y poniéndola en tensión. Una de las obras de las participantes becas Roser Bru corresponde a Elena Lagunas y lleva por título Bodegón con melón y conejo. En este caso, la técnica utilizada por la artista es la litografía. La litografía es matriz de piedra sobre la cual se dibuja con lápiz graso. El título corresponde a un género de la pintura. El bodegón tiene que ver con la disposición de objetos en el espacio. En este caso, la artista ha elegido un melón que, tal como señalábamos en otro momento, las artistas trabajaban teniendo como referencia la obra de Roser Bru, y precisamente el melón es un elemento que encontramos en la obra de ella y le ha incorporado un elemento desde su propio imaginario, que es el conejo. En esta obra también es interesante el trabajo blanco y negro en lo que tradicionalmente es el juego de la luz y la sombra. Y, por cierto, la composición que juega con el contraste de el blanco y el negro, como lo distribuye el color y la luz en el espacio. Hola, mi nombre es Elizabeth Sepúlveda, soy artista visual y hago de especialidad en mi vida el grabado. Yo me fui por una beta súper específica que tiene que ver con mi investigación de obra, que es la técnica del fotograbado al agua fuerte. Esto nació porque empecé a rebuscar un poco en mi historia familiar, en mi historia también de mi crianza, mi niñez, mi adultez, y fui a empezar a recopilar ciertos álbumes familiares. Algunas fotos que estaban extraviadas de mi familia y sobre todo también cómo el legado femenino veía esta historia familiar, que era un poquito nebulosa, por lo tanto, y fui como también robando esas fotos que tenía mi abuela y fui traspasándola a esta técnica para también adquirir una especie de lugar permanente para que estas fotos no se borraran con el tiempo o no se perdieran en mi caso, y llevarlas a un material como lo es el metal. Entonces, acá tengo algunas planchas donde yo hago ese tipo de trabajo, donde transfiero la imagen al metal y luego esta imagen se quema con agua fuerte, con el solvente sulfato de cobre, y así es como llegó el resultado. Entonces, antes de ir a las becas Roser Bru, yo iba más o menos con este tipo de técnica en mente. Es como ha sido mi forma de trabajar en los últimos años, siempre con la temática que tiene que ver con mi familia, con la autobiografía, ¿ya? Con elementos también que son súper simbólicos, locales. Yo vengo de Quillota y esta placa tiene que ver con el árbol caído de Quillota. Entonces, todo tiene que ver como con una conexión de mi historia. Por lo tanto, el trabajo de la Roser Bru me hacía mucho sentido en cuanto a su mirada intimista de cómo, siendo mujer, ella iba como haciendo su obra, que tiene aparte una obra extensísima, y cómo lo iba desarrollando y como también plasmando hechos de su vida. Así que yo me fui preparando desde como que me fui de acá de Quilpué a Santiago y fui registrando como una especie de bitácora de viaje. A través de una fotografía súper simple, y fui registrando, por ejemplo, momentos de cuando tomé el bus y me fui para allá, fotos que tienen que ver con el traslado, fotos también que tienen que ver con algunos pájaros que también hablan de esta como viaje que también atravesó Roser, ella siendo parte de España y Chile, tener como esa doble nacionalidad, esa doble vida, el extrañar también. Algunos lugares específicos donde también paseamos con las chiquillas de las becas, porque hicimos hartas visitas a museos, a la casa de Roser también, lugares de Santiago en particular, y algunas fotos también que tenían que ver con la casa de ella.
Este, por ejemplo, era un adorno que tenía simplemente colgado en su pared. Pero quise resignificar cada espacio que pude sacar alguna fotito, porque también fui un poquito ladronzuela en sacar fotos específicas, no con cosas que fueran como muy evidentes, sino que cosas que llamaban un poco a lo doméstico y a lo cotidiano, donde ella aparte estuvo hasta los últimos años de su vida. Por lo tanto, también en ese momento de la casa de Rosebru, la guía la estaba haciendo su nieta y su hija. Por lo tanto, también saqué una foto allí de cuando la nieta se estaba como explayando, explicando algunas cosas también que eran súper íntimas de ellas como familia. Por lo tanto, esta es algunas de las experimentaciones que no vio la luz porque son poquitas ediciones y muy experimentales, con una técnica de hecho que yo no conocía, que como trabajaba mucho con el tema del metal, el agua fuerte, con la técnica en realidad con el soporte del PMX. Por lo tanto, fui jugando con algunas fotos, las fui interviniendo con elementos grasos, el polvo del tóner que me maravilló, así que fui jugando con esta foto que es justamente de la cocina de Rosebru, con la nieta de Rosebru explicando, le superpuse esta peluca que es tan icónica y tan como representativa de Rosebru. Algunos elementos que obviamente nos llevan al tiro en la memoria de lo que ella ha hecho lo que hizo durante su vida artística, y algunas palabras que también dentro de las lecturas que se hicieron durante las becas, algunos libros que tomamos de la historia también de Roser, fui como plasmando algunas pistas. Así que fui jugando con esas ediciones, sacando caras, borrando caras también. La Roser tenía esta maña que de hecho descubrimos cuando fuimos a su casa, de que ella borraba algunas caras de las fotos. Por lo tanto, eso como gesto me pareció muy interesante. Es algo que de repente sí pasa en las fotos familiares antiguas, que de repente uno quiere quitar a una persona y simplemente la borroneaba la cara. Así que eso me pareció maravilloso, cosa que también fui como incorporando a mi obra a través de la monotipia, con los fotografios que ya tenía hechos, fotos mías de mi niñez, como ir también como tomando ese gesto y hacerlo un poco mío. Así que eso, fue como de ir desde lo que yo estaba haciendo, de ir como registrando la memoria femenina, lo familiar, a irme a la casa de Rosebru directamente, a donde ella estaba siempre ya en sus últimos momentos de vida, haciendo obra, haciendo vida, y poder inspirarme a través de eso en las cosas que solamente a veces las mujeres sabemos, cosas tan de detalles y domésticos que nosotras manejamos de manera súper con procesos lentos, que de repente desde las otras miradas no se entiende en lo familiar, en lo que se hace en el día a día. Así que eso fue más o menos lo que me instó como a seguir trabajando, desenmarcarme, como decía, un poco de la fotografía y tirarme a la piscina con esta técnica que representaba como todo ese abstraccismo que estaba ocurriendo en ese momento de repente no saber realmente qué iba a hacer para el final como resultado de las becas. Y en realidad era un sentimiento de lo que todos sentíamos eso un poco. Ya a la mitad del momento de las becas estábamos con tiempo en contra quizás un poco, y también con una presión que nos poníamos nosotras mismas, como tenemos que llegar a un resultado con esto. Pero ya al final como que fluimos un poco con los resultados. Así que eso fue más o menos lo que está expuesto, de hecho, en la sala temporal, es esta obra en particular, la grafía de la ventana de la cocina de Rosebru. Resultado de una gran experimentación gráfica durante la residencia de las becas Rosebru, corresponde a una serie de fotos que fui capturando un poco de manera busquilla y medio ladroncilla, porque fuimos a la casa de Rosebru, la última que ocupó y estuvo en vida allí. Obviamente era un lugar muy sagrado para nosotras, como ver esa inspiración donde ella pintaba, donde tenía sus herramientas, mucha obra gráfica, artística de muchos artistas también. Y cuando estábamos en este recorrido, como que me centré en sacar fotos de cosas muy cotidianas, muy de la doméstica. Cosas, por ejemplo, como la ventana de la cocina de ella, que tenía justamente un montón de cactus al otro lado. La ventana de la puerta de la cocina, el sillón, cosas así que iban ocurriendo en este recorrido que íbamos como una parte de las chicas de las becadas,
y eran como solamente fragmentos de ese espacio, que me pareció muy interesante poder registrar de alguna manera, para después en realidad llevarme estas imágenes y repensarlas, cómo las puedo resignificar. Y yo personalmente trabajo con el fotograbado, por lo tanto esta obra no tenía nada que ver con lo que yo hago la mayoría de las veces, como statement y como mi caballito de guerra, sino que me hice al final una grafía, que fue lo que aprendí en el taller 99, también como corriendo en esta labor de conocer mucho de lo que hacían también las otras chicas, de también perseguir al profe para que me enseñara. Y al final terminé pintando con pincel esta idea como reinterpretada de la ventana de Rosebru. Aprovechando obviamente todo el elemento técnico y gráfico que entrega esta técnica, donde quise como ir jugando con la pincelada y hacer una especie de aguada, de jugar hasta con el mismo polvo del tóner, que iba creando como una cosa irregular y que explotaba finalmente como resultado. Y fue como en realidad, y aparte que también fue la que saqué más copias. Por lo tanto, esta fue como ya repensar lo que también yo estaba haciendo, lo que de repente iba un poco rígida al hacer allá, que por lo menos las chilenas no teníamos como una idea preconcebida a lo que íbamos. Las chicas españolas ya llevaban con una idea más o menos desarrollada, más o menos menguada. Nosotras íbamos allá como al choque, así como cómo se relaciona nuestra obra, nuestro punto de vista como mujeres artistas, con lo que hacía Rosebru. Entonces fue como, wow, ya, voy a como solamente irme a lo que de repente las mujeres estamos más como en contacto. Que de repente se olvida quizás como en el día a día el trajín de todas estas como menciones y cosas tan grandes que queremos ir, porque queremos hacer todas, pero estamos siempre en contacto de lo cotidiano, como las cosas que nos llegan como a reflexionar, a recibir, y algunas partes de la casa representan mucho eso, como la cocina, la mesa donde uno se reúne. Teniendo familia o no, uno ya tiene como eso adquirido un poco, que es como algo de pensarlo más lento. Por eso quise guiarme más como esos espacios más íntimos, con la casa de Rosebru, y llevarlo como a lo que yo hago más o menos en mi obra. Bueno, están súper invitados a que vengan y alcancen ver esta muestra, que va a estar hasta mediados de mayo. Recuerden que es una instancia muy inédita, porque esta serie se va a ir quizás de viaje después a España por la alianza justamente del taller Madriguera y el taller 99, por lo tanto es una obra itinerante. Así que tienen la oportunidad de ver la obra de cada una de las compañeras que formamos las becas Rosebru, y obviamente con una buena guía, una buena visita, así que de verdad no se pierda la oportunidad de ver todo este trabajo que es contemporáneo, se está haciendo hoy en día por mujeres grabadoras de Chile y de España.